Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas. Gracias por estar presente en este encuentro. Hola, hola, algunas caritas conocidas, otras nuevas. Bueno, nos encontramos acá para disfrutar de esta charla, de esta ponencia que ofrecemos desde Escuela Numen. Para los que saben y los que no, somos una escuela de astrología y lenguajes simbólicos. Este año tenemos el gusto de recibir en nuestra institución a Galo Oliva, ¿no? Con una pendiente que teníamos en Numen hace rato, que es el viaje por el maravilloso libro de Li Ching. Así que esta jornada, este webinar, va un poco también en que lo conozcan a él, que es el encargado de la formación que inicia la semana que viene, ¿no? En nuestra escuela. Es una formación de 6 meses, bueno, hacer este hermoso recorrido por el I Ching. Eh, bueno, por ahí les voy a cerrar los micros para que no se metan ruidos. Bueno, va a haber algunos espacios para hablar y demás. Ahí estamos. Estoy ya corrigiendo algunas cuestiones técnicas. Bueno, les voy a presentar entonces a Galo, que anda por ahí. Él es músico, es profesor de música, es iniciado en la tradición andina, Texepaco en tradición pañá y loqué, instructor de yoga y bueno, y un curioso aficionado investigador de, bueno, de este milenario, ¿no? Lenguaje, ¿no? Del I Ching. Así que bueno, Galo, si querés, sin más preámbulos, podemos iniciar este webinar. Gracias. Bueno, gracias Agustina, gracias a todos los que están. Un enorme abrazo de bienvenida. Agradecido siempre de esta invitación tan maravillosa, de las sincronicidades que llevaron también a concretar este curso y siempre volver a este libro maravilloso y al universo que lo rodea. Así que nada, agradecido con Numen por, por la invitación y a los que están hoy aquí. Bienvenidas, bienvenidos eh, a esta charla que, bueno, eh, como dijo Agustina, a ver, cómo introducirnos al universo del I Ching. Pensé, bueno, cómo hacer una charla introductoria y dije, vamos a ir por lo que a mí más me deslumbró y me alumbró, eh, que era el rol de maestro que va tomando el libro, ¿no? Eh, Vamos a ir al hueso ya de la charla. Este libro maravilloso, eh, de origen chino, de origen taoísta, no sé si querés ir poniendo, Agustín, el, el PowerPoint. Dale. Yo acá lo tengo, el mismo que aparece ahí en las fotos. Eh, Ahí se ve, ¿no? ¿Cómo presentar algo tan complejo como el I Ching? Este, I Ching, que significa libro de las mutaciones, libro de los cambios. El chino es un idioma que ya de por sí nos presenta muchas dificultades en la traducción. Así que bueno, a mí lo que siempre me llamó, ¿sí?, de este libro era que yo estaba ante la sensación de estar ante un maestro taoísta, ¿sí? Entonces desde ahí es que yo digo, bueno, ¿cómo presentar a este libro? Bueno, primero viendo cómo es este momento, esta actitud, esta vivencia de ir al encuentro, ¿no? De un maestro, de alguien que nos va a iluminar, de alguien que va a poner luz, ¿no? Donde uno tiene dudas, donde uno tiene necesidad de respuestas y demás. Ahí es donde entran eh, muchos lenguajes simbólicos a ayudarnos a explorar
las profundidades de nuestra alma, de nuestra verdad, y ahí es donde entra el I Ching también. Así que bueno, vamos entonces al encuentro de este maestro. Vamos a la segunda diapositiva, Agustina. Ahí está esta foto de este mismo que yo tengo, no sé si me ven a mí, deben estar viendo es la edición quizá más conocida en habla castellana, y en Occidente en general, creo que es la mejor. No las conozco a todas, pero es una de las pioneras al menos, que es la de Richard Wilhelm, que viene con el prólogo maravilloso de Jung, con un poema precioso de Borges también, donde un poco habla en una frase que recuerdo de este poema. Él dice, Borges dice: el camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha, ¿no? Esta tensión entre el camino marcado, la situación que nos toca vivir, y también el libre albedrío que nos deja movernos dentro de eso, ¿no? Esta tensión que va a estar siempre presente en nuestra relación con la vida en un principio y también con el libro. Sigamos, Agustina. Bien, antes de ser un libro, antes de que se escribieran los primeros comentarios al I Ching durante la dinastía Zhou, que fue entre los siglos X y III antes de Cristo, era una práctica muy frecuente. En esa época se usaban los tallos en milenrama, que son unos tallitos como de una planta, o a veces la aquilea también. Se va sacudiendo el tallito y los tallos que caían daban, ¿sí?, al hexagrama, nos conectaban con el hexagrama dentro del libro que contestaba, ¿sí? Después se le fueron añadiendo en esa época, entre el siglo X y siglo III, los comentarios. Principalmente siempre fue un libro que era la sucesión de los 64 signos, que son estos hexagramas, que van a tener 6 líneas, o enteras o partidas. La línea entera representa la energía yang, masculina, la línea partida la energía yin, y esa relación entre las líneas va a dar a la característica del signo, ¿sí? Y cada tirada puntualmente, a veces algunas líneas nos van a contestar particularmente lo que uno pregunta, ¿sí? Un poco la dinámica. En principio, claro, iban a un gimnasio. Tiene una parte, seguramente la sala está tan grande, es como toda esta casa de grande, la sala esa. Que irán a poner las bordadas que tienen de gimnasio. Perdón, hubo unas interferencias de audio ahí, se te cerró el micrófono, Galo. ahí está, ¿se oye bien? Perdón, si pueden mantener los micros cerrados. Gracias. Ahí creo que Ahí vamos. bien. Ahora sí. Bueno, en principio el I Ching es esta sucesión de 64 signos que representan distintas situaciones posibles de atravesar en la vida. Un libro atravesado en su origen por la filosofía taoísta, un taoísmo que siempre tuvo como dos caminos muy marcados: la parte puramente filosófica y la parte más mágica o tántrica, digamos, donde incluso se encuentra inscrito en esa tradición más mágica del taoísmo el libro del secreto de la flor dorada, que también tradujo Wilhelm con Jung, los dos juntos. Estos hexagramas son interpretados por el sabio taoísta. Yo siempre me imaginé a este sabio meditando en estas relaciones energéticas de las líneas y definiendo qué situación es y demás. Y también el texto, esto es algo que lo vamos a desarrollar mucho durante el curso,
el texto se ha ido construyendo a lo largo de la historia china y con la complejidad que la misma historia china tiene. Es un texto de origen dentro de lo mágico taoísta, tiene esos comentarios y desarrollo de la filosofía más profunda del taoísmo, y posteriormente, sobre todo en este tiempo de la dinastía Zhou y después, se suman los comentarios de Confucio y de la escuela confucionista. El taoísmo puro es una filosofía que se basa en los principios de la naturaleza, en los ciclos naturales, en una observancia de que el hombre forme parte, ¿sí?, de esa vida total que es el Tao y que se expresa en los modos de la naturaleza. Confucio va a adaptar eso a los modos sociales, va a adaptar eso a el control y la educación y el manejo de la sociedad, incluso diría va a llegar Confucio a adaptarlo a el gobierno de la sociedad. Va a tener una adaptación política. Todo eso está en este texto bajo dos lecturas, cuando uno va al hexagrama que uno conecta con la tirada de las monedas, después de un tiempo del uso de las ramas, de milenramas se usan 3 monedas, pueden ser chinas o monedas comunes. Yo uso históricamente unas moneditas, 3 monedas de 10 centavos, donde el 10 tiene el valor yang y la cara tiene el valor yin, y uno tira 6 veces las monedas y nos van a dar 6 líneas. Esas 6 líneas nos van a dar un hexagrama. Ese hexagrama uno lo busca en la parte final del libro, ¿sí? Tiene una guía ahí, todas las versiones y traducciones I Ching lo tiene. Y acá viene el gran misterio, ¿no? Ese hexagrama va a tener primero una parte que dice el dictamen, que es esta parte más del taoísmo, ¿sí? Es una lectura más taoísta del término, del signo. Y después hay otro que va a decir la imagen, y hay como una interpretación más de la escuela de Confucio, una interpretación más confucionista. Ahí hay dos comentarios, digamos, al signo primario, que es el hexagrama puro, que vamos a tener las dos escuelas, ¿sí? Si bien están muy imbuidas, porque obviamente Confucio ya se apoya en la tradición taoísta, pero la escuela de él es profundamente social, comunitaria y hasta política, diría, ¿no? La aplicación y la lectura. Va a hablar de cómo ordenar al pueblo, cómo el gobierno de la gente, va a hablar de los nobles, va a hablar de los vulgares, nunca desde un lugar de discriminación, sí desde un lugar de esto. Noble vendría a ser aquel que sigue las leyes naturales del orden y del buen vivir, y vulgar a aquel que sigue sus propios impulsos, el que se deja llevar un poco por el ego. Todo esto está. Este origen taoísta, se le agregan los comentarios de Confucio, y en esta edición de Wilhelm se le agregan los comentarios del mismo Wilhelm, ¿sí? Que él era un pastor protestante que va de peregrino a China, y como suele ocurrir, el que quiere ir a enamorar termina enamorado, y él termina enamorado de la cultura china, embebido de esa cultura. Y la verdad que los comentarios, digo esto porque los comentarios que hace Wilhelm sobre algunas imágenes muy, muy cerradas, porque el taoísmo tiene simbología muy, muy propia de China, muy propia de la ideología, digamos, de la cosmovivencia y la cosmovisión china. Los comentarios de Wilhelm son una traducción no solo del texto, sino también de la esencia del signo. Entonces iluminan mucho. Yo siempre recomiendo esta versión. Es un libro que hoy debe estar caro en lo que cuesta, pero cuesta menos de lo que vale, porque vale su peso en oro. Así que se le suman estos a ese primer texto, que son solo los hexagramas, este signo que han ido decodificando estos sabios, representando una vivencia
un arquetipo de transformación, dijera Jung, vivencias arquetípicas que nos va a tocar atravesar en la vida. Hay una interpretación taoísta, hay luego una relectura confucionista, y después no solo Wilhelm, sino que cada traductor y editor han ido también, ¿sí?, haciendo su propio comentario. Sigamos con las... Ahí está, Gali. Bien, así que bueno, vamos a tener a Li Qing, este libro de las mutaciones, como libro sapiencial construido desde casi atravesando la historia misma de China en su construcción filosófica y hasta en sus conflictos filosóficos de escuelas enfrentadas. El Li Qing las llama y las convoca, ¿sí?, y las aúna. Pero sobre todo como un libro oracular chino. Oracular porque es un libro que se consulta. Yo intenté, se lo puede leer como un libro común del principio al fin. No le vi mucho sentido porque las imágenes se quedan muy en la idiosincrasia de la ideografía china, pero cuando uno consulta a través de la pregunta y del azar, que es el que abre la puerta al misterio que tiene todo oráculo, la lectura es absolutamente otra. Y la vivencia que se da del libro es absolutamente otra. Yo no digo que no lo lean de principio a fin, bienvenido el que tenga la paciencia de hacerlo. Sí sé que a mí me transformó, y el amor que le tengo a este libro viene de haber acudido a él en los momentos en los que yo necesitaba respuesta a preguntas. Para mí es un libro para consultar, ¿sí? Y uno llega al libro con una pregunta. Acá, en esta última frase, me tomé el atrevimiento de algo que Jung explica de manera maravillosa en el prólogo de esta edición. Acá yo digo en la última frase, uno se vincula al libro desde el sincronismo facilitador del azar, la tirada de las monedas, antiguamente los tallos de Milenrama, nos llevan hacia el signo que da luz a la pregunta realizada. A mí era este el gran misterio, porque que el libro me contestaba. Y ante la curiosidad de uno, después uno ve qué hace con la respuesta de un sabio ante la vida, lo que opina un sabio ante la vida de uno y los caminos que uno debe seguir. Este sabio contestaba y contesta. Y mi pregunta en ese momento era, ¿cómo yo le hago una pregunta a las monedas, tiro la moneda, y lo que va a decir, resumiendo, es uno de los fenómenos de sincronicidad que tanto la estudia Jung, basado también en los estudios de Pauli, el físico, y que tienen este libro en conjunto que se llama Sincronicidad. Jung va a decir, yo, mis manos, las monedas y el libro mismo estamos atravesando el mismo momento. Uno no es un individuo separado de los tiempos o ciclos naturales o cósmicos y demás, sino que uno está metido en ciclos y ciclos dentro de ciclos y demás. Entonces uno es parte de una vida que nos excede y de la cual las monedas forman parte. Y aquí sí entra el azar en las monedas, en los tallos, en el caso del tarot, ya yéndonos a otro lenguaje simbólico que también tomado oracularmente como una mancia, llamémosle. El azar nos va a dar el acceso a eso que no está al alcance de la conciencia, pero que sí son sincronicidades que nos van a conectar con la significación y el sentido que a veces brota de lo inconsciente. Acá es donde entra también que no es lo mismo leer a Li Qing página por página que ir a la página donde el azar
me va a llevar y que en presencia mía nunca me falló a mí, nunca me dejó sin respuesta, nunca dejó un amigo mío sin respuesta, nunca dejó, aunque preguntara yo por otro a distancia, nunca me dejó sin respuesta. Y ahí entra este gran misterio. Este gran misterio donde la sincronicidad del azar nos vincula en el sentido, donde esta forma arcaica, histórica, que es el libro, que es el símbolo, que es esta construcción maravillosa, encaja perfecto con con lo que yo estoy viviendo. A mí me pasó 2 veces creer que Li Ching había contestado mal, que había fallado. Una, me había equivocado al sumar los numeritos que le damos a las monedas. Cuando me di cuenta que había fallado, un error, tú lo corregí, y cuando fui al hexagrama, no había forma, pero esa vez me di cuenta que no había forma de forzar la significación para que se adapte a lo que yo había preguntado. Al corregí y pum, me contestó. Y la otra vez fue una vez que un amigo mío me pidió consultar, yo creí que estaba al tanto de la vida que mi amigo estaba llevando adelante, y dije, le contestó nada que ver, que nada. Y lo vi que estaba con cara de asombrado, y le digo, no, che, no sé qué pasa. Le digo, ¿puede ser? ¿Te suena? Totalmente, y me empezó a contar lo último que estaba viviendo en su vida y tal cual. Algo que sucesos que yo desconocía y que sí. Obvio que acá, vamos a pasar a la otra diapositiva. Acá el libro deja de ser un libro para tomar el rol de maestro. Yo en un momento tenía la sensación de una figura poética, voy a usar, no es que crea que esto era así, pero tenía la sensación de que a medida que uno tiraba las monedas y iba preguntando, el libro se escribía por dentro, porque era increíble que contestara, más allá de cierto hermetismo que tienen las figuras chinas, el lenguaje taoísta más místico, más difícil, pero a ver, uno se adentra, empieza a bucear un poco, le da vuelta, amplifica, como dice nuestra querida Ada, el, el, del símbolo, y no había forma. Y yo digo, no hay forma que este libro ya vaya a saber. Pero sí es a tiro las monedas, hay como un movimiento dentro del libro mismo, una especie de conexiones energéticas dentro de lo que ya está acá tendido, como está tendido el alumbrado eléctrico, ¿sí? Como está entendido el gas que sirve de conductor al rayo antes de caer y demás. Así que este libro para mí tomó las veces de este anciano taoísta. Yo había empezado ya en esa época con el yoga, con toda la filosofía oriental, y me venían, leía, me bebía, meditaba y demás, y veía esas anécdotas, sobre todo los monjes zen japoneses, pero que vienen muy al cabo porque les va a pasar a los que ya conocen el I Ching o a los que lo vayan a conocer en este curso o en su vida. No es solo que contesta. Hay muchísimas anécdotas de los monjes zen donde no está tan permitida la elucubración filosófica y teórica y conceptual, y a veces cuando el discípulo se presenta ante un monje zen preguntando, bueno, pero ¿cuál es la esencia de la verdad del camino de Buda y la iluminación? Y recibían un cachetazo como respuesta. O un gesto sorpresivo y una risa de parte del maestro y nada más. Y yo digo, el I Ching ha tenido conmigo esas actitudes. Cuando yo era y estaba siendo particularmente muy juvenil y necio, que ya no es el caso de que sea juvenil, sí sigo siendo necio, me saltaba, y no me olvido más, uno de los hexagramas es la necedad juvenil. Y cada uno de las 6 líneas, a veces nos va a contestar particular y me pone.
y yo sentí el cachetazo y me he enojado con él. Me he enojado con este libro, como cualquier discípulo se puede enojar con su maestro cuando lo corrige. Porque el gran tema es, cada pregunta y consulta personal, bueno, yo tenía la profunda sensación de estar ante un maestro taoísta en este caso, que me ponía cara a cara a este ego pequeño que uno tiene contra las leyes cósmicas y naturales, ¿sí? Encima con esta forma de ser china, con cierta solemnidad filosófica y con la tremenda profundidad de las leyes del cosmos. Y acá viene lo que nos vamos a abocar, ya en el curso vamos a ahondar en la historia china, en la filosofía taoísta, en la dinámica de las líneas yang y yin, en la construcción de los hexagramas, obviamente en cómo hacer la consulta, en la técnica para consultarlo y todo lo demás. A mí, lo que mejor, porque yo digo, bueno, en la primera presentación de Li Ching, a ver cómo se hace la consulta, eso está explicado en cualquiera de las versiones que consigan del libro, está en Google, supongo. Hay hasta aplicaciones de Li Ching hoy para bajar, hay de todo. Ada el otro día en un encuentro que di una clase dentro de los cursos de ella, tenía unas cartas de Li Ching con los 64 hexagramas. Pero acá el gran tema es ir al encuentro del maestro. Para mí es el gran arquetipo que se pone, que se activa cuando uno va al I Ching. Y digo arquetipo porque acá sí nos vamos a meter un poco con Jung, que es uno de los predilectos aquí en Numen, y a quien de paso agradezco a Numen por el material maravilloso que hay, por los cursos maravillosos de Ada y de los especialistas en Jung, a quien yo llego también de manera autodidacta y con el mismo amor que por el I Ching. En todas nuestras actividades humanas, la mayoría de las veces inconscientemente y a veces conscientemente, le damos vida a un arquetipo. Estamos activando algún arquetipo que lo constelamos de manera personal, que cada uno lo va tejiendo en su propia personalidad, en su propia psiquis, en su propia vida, de determinada manera. Y aquí está este arquetipo de el que va al encuentro del maestro, el que va al encuentro del oráculo, el que va al encuentro en búsqueda de la sabiduría. Y a mí se me detonan varias cuestiones para explorar este momento, esta situación que encarna el I Ching, que es, ¿qué es preguntar? Porque a veces usamos las palabras y las tenemos muy habituados al uso de algunas palabras. ¿Qué es preguntar? Y muchas veces preguntamos conociendo las respuestas, muchas veces preguntamos manipulando una respuesta, pretendiendo una respuesta. Y otras veces la pregunta es absolutamente libre. Aquí entra también, a la hora de ir al I Ching, hay mucho de lo que conocemos como la mayéutica socrática, donde hay una dinámica de que en la misma pregunta que Sócrates le iba deshojando como una margarita a sus discípulos, él repreguntaba sobre la pregunta y nunca contestaba más que con preguntas, pero iba, digamos, encontrando que el dilema que planteaba la pregunta del discípulo, Sócrates lo iba deshojando hasta llegar al centro, y en cada pregunta estaba la respuesta implícita. El I Ching hace eso. El I Ching ante una pregunta nos va a dar un contexto, nos va a mostrar a veces varias opciones cuando uno le pregunta, a veces no nos contesta una sola opción, a veces nos contesta solo el signo, a veces es una línea del signo la que nos va a contestar puntual, y a veces van a ser varias, donde hasta nos va a dejar lugar
si haces esto, el camino va a ir dentro de esta situación para un lado, y si haces esto otro en esta situación va a ir hacia este otro lado. Ahí entra de nuevo a resonar el poema de Borges, donde el camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios y acecha, ¿no? Esta tensión permanente entre el libre albedrío y el tiempo que nos es dado vivir, ¿sí? Vamos a la otra pregunta, ¿qué es un maestro? ¿Quién es el que pregunta? ¿Quién es el que contesta? Acá también me la di de sintetizador compulsivo, y en un renglón y medio puse roles arquetípicos que, proyectados o integrados, hacen su proceso al interior de nuestro ser. A ver, yo recuerdo Krishnamurti, filósofo hindú, educado en la sociedad teosófica, descubierto como el nuevo instructor del mundo, como un nuevo Mesías por Annie Besant, educado en la sociedad teosófica. Luego él desarma toda una orden que se arma a su alrededor y demás, y se dedica a dar unas charlas desde una filosofía profundamente liberadora y humanística, una filosofía implacable, la de Krishnamurti, y él decía, ¿cómo puede uno elegir un maestro si cómo podemos saber, uno que duda y tiene preguntas, cómo puede saber que las respuestas de este maestro son las correctas? Alguien que tiene duda, lo más posible sería que se equivoque al elegir un maestro. Y es ahí donde en realidad nos va a echar una luz Jung, porque es ahí donde entra tanto el maestro que nos podemos encontrar personalmente en la vida, en el I Ching, o en un libro, o en una persona, o en una situación, o las veces que me habrá pasado que soy docente también, y un niño te tira una pregunta y en realidad te ha tirado se transforma en un maestro. Y es que en uno mismo, en nuestro inconsciente, está el arquetipo del sabio. Y en uno mismo está el arquetipo del aprendiz. Y en uno mismo está esta diada complementaria, ¿sí?, con la cual uno conecta. A veces uno la proyecta, como se puede proyectar hacia afuera, y a veces uno la puede encontrar adentro de uno mismo, la respuesta. En cualquiera de las dos formas estamos conectando con el arquetipo del maestro cuando estamos, si se quiere, llamémosle aprendiz al que formula la pregunta. Entonces estamos siempre activando estos roles que son, como dice Jung, también un instinto, no son solo imágenes, que después podemos ver algunas conocidas por películas y demás, de maestro y aprendices, sino un rol. ¿Qué es el aprendiz? El que tiene esta inquietud, esta pregunta. El maestro va a tener respuestas, o los medios, o las herramientas, o las formas, o la capacidad de señalar. A veces será la respuesta, a veces será un camino, ¿sí? En el libro nos va a dar eso. La capacidad de encontrar la respuesta va a estar generalmente, siempre, relacionada con nuestra capacidad de clarificar la pregunta. Cuando la pregunta es la correcta, la respuesta no es tan difícil de encontrar. Y el puente es más impecable, ¿sí? Sigamos a la que sigue. Acá, en esta diapositiva, nos vamos a encontrar con otro super arquetipo, lo llamémosle con el mono mito, este arquetipo que lo estudió Jung, y Joseph Campbell tiene este libro del héroe de las 1000 caras, donde estudia el viaje del héroe. Lo traigo aquí porque me parece que es fundamental entender que, bueno, esto que pongo ahí arriba, ¿no? Preguntar de verdad, no digo que haya formas de preguntar de mentira, pero una verdadera pregunta
no se hace sabiendo las respuestas. Se hace invocándolas para que vengan de afuera. Y por lo tanto, preguntar, me parece a mí que es salir de la zona de confort. Generalmente, cuanto más carga emotiva va a haber es cuando uno sale de la zona de confort forzado por la situación. Cuando uno sale comprometido. Que no sea un ejercicio intelectual de decir, bueno, voy a hacerle una pregunta a Li Ching. No, no. La cosa, cuanto más valioso va a ser lo que podamos aprender en esta charla o en el curso, va a ser cuando yo necesite hacerle una pregunta a Li Ching. Cuando yo esté en una situación donde no la veo, no encuentro por mí mismo ese puente entre mi aprendiz interior y mi maestro interior, mi sabio interno, y digo, bueno, ¿cómo hago? Y bueno, y conecto a través del azar, a través de toda esta imaginaria china, voy a conectar con el inconsciente, con eso que está ahí guardado en mí y que a veces lo proyecto. Y vamos a tener que salir de nuestra zona de confort si queremos aprovechar y beber de verdad lo que es el mensaje, la sabiduría, la sapiencia, la filosofía de este libro, que no es menor que haya sido construido casi a lo largo de la historia de China. Y encontrar también, acercarse, supongo que algunos, bueno, la deben conocer a Ada Marco, ¿no? Ella utilizó una, no sé si es parábola, pero decía en una de sus cursos, de sus clases, no se va a una boda con ropa de calle. Que uno no podía ir, ¿no?, al encuentro de lo profundo, de lo misterioso, con una actitud coloquial o prosaica, que habría que ir vestido para la ocasión, en este caso es predispuesto a la profundidad, predispuesto al misterio, predispuesto a poner en juego mucho más que un juego intelectual, ¿sí? Esto que Jung a veces explora como nuestras funciones, ¿no? Sensación, pensamiento, intuición y sentimiento, las 4 funciones junguianas que hacen a la forma de vivenciar que tenemos como personas, que no pase solo por lo intelectual, que pase por un compromiso de vivencia, del sentir. Entonces, cuando uno va a buscar un maestro, y a mí me pasó esto, cuando yo quería leer el I Ching de principio a fin, es una cosa como un libro cualquiera de filosofía, muy bueno, maravilloso, profundo, mucho más difícil de entender que cuando uno lo consulta, porque cuando uno lo consulta, lo que yo tengo en el alma y encaja perfecto con el hexagrama, me clarifica las metáforas chinas y taoístas que a veces son oscuras. Oscuras no de negativas, sino oscuras de difícil de interpretar. ¿Sí? La consulta oracular, a mí ese acercamiento al libro ha sido siempre de un disfrute, y por más que uno se enoja con el libro, se enoja de un lugar de decir, ¿cómo puede ser que este libro sepa lo que me está pasando, ¿no? Bueno, preguntar es salir de la zona de confort. Generalmente vamos a ir al libro cuando tengamos alguna duda existencial, alguna decisión a tomar, algún territorio a clarificar, ¿sí? Pasemos a la siguiente. Y aquí ya vamos a ir explorando un poquito de imágenes. Pero acá me voy a permitir un poco de jugar con algunas imágenes. Acá yo imagino que esta sombra que está de pie a la izquierda de la pantalla es el maestro que está exponiendo y el discípulo en una posición pasiva, recibiendo las enseñanzas de un maestro, muy al estilo oriental. Vemos la ropa, las plantas, el juego de los claroscuros. También podría ser un discípulo que está exponiendo lo que el maestro, que ahora estaría en el rol pasivo, le está como tomando lección, ¿sí? Podrían ser formas de ver. Vamos a ver diferentes
a ver, diferentes contenidos culturales que conocidos la mayoría, y otros no tanto, pero que valen al caso, donde se va a dar esta dinámica del arquetipo, de los arquetipos aprendiz maestro, ¿sí? Vamos a la siguiente. Acá tenemos a Gandalf, el mago creado por Tolkien, este gran filólogo, Oxford. Acá lo tenemos a Gandalf en la versión cinematográfica de Peter Jackson. Creo que la película, la primera, La Comunidad del Anillo, con Frodo. Y acá vamos a tener todo el gesto de Frodo y sus dudas y sus inquietudes y su preocupación. Y ya no vamos a ver en Gandalf las respuestas, pero sí otra actitud, ¿no? El maestro en una actitud de fumar la pipa, como buscando alguno de esos pequeños rituales que tiene para ir reflexionando, para ir en búsqueda de una respuesta. No teniéndola así, lo vamos a ver en una actitud reflexiva y meditativa, a diferencia de Frodo, que ya se le nota la ansiedad, por ejemplo. Acá vemos un maestro que parece no tener la respuesta, pero sí tiene la herramienta, que es la reflexión. En una sola imagen ya tenemos la gran diferencia entre los dos personajes, en este caso dos arquetipos. ¿Sí? La pregunta y la ansiedad en la cara de Frodo y en Gandalf la reflexión. Vamos a la siguiente. Acá no sé si la ven bien, esta es una saga, creo que fue Nickelodeon que la dio, de Aang, Avatar, no Avatar el del cine, de los Najavi, maravillosa película también. Esto es el viaje del Avatar, que es este nene Aang, que está a la derecha de la pantalla, que es la próxima encarnación de Buda, y que él es maestro del aire, y que tiene que ir, bueno, siendo maestro de los otros elementos, y hace todo un camino iniciático, que a pesar de ser él un maestro, lo lleva a otros maestros, ¿no? Aquí hay también una postal distinta, ¿no? Los dos buscando respuestas, la actitud es casi la misma. El sabio también le está brindando la herramienta, en este caso la meditación, muy oriental. La verdad que el dibujo es maravilloso. Creo que ahora va a haber una serie o película en Netflix, una adaptación nueva. Creo que hay una película que se llama El último maestro del aire, muy bueno. A mí me gustó al menos sobre este dibujo, pero la verdad que el dibujo en sí explora, más allá de las aventuras que tiene, maravillosamente mucho de la filosofía oriental y budista. Sigamos. Acá nos vamos a llegar un poco más modernos. La primera Star Wars, la Guerra de las Galaxias, le decía yo cuando era más chico, del 77, esta película, y acá tenemos al gran Obi-Wan Kenobi. Sí, el anciano está ahí al lado, este maestro, y a Luke Skywalker, que bueno, llegó a protagonizar la trilogía original de películas y las posteriores, e inicia uno de los ejemplos cinematográficos siempre usados sobre el viaje del héroe, ¿no? Donde a él le llega un llamado a la aventura, un desafío. Primero se niega, como es el mismo mito monomito del viaje del héroe, y encuentra este mentor y después responde al llamado a la aventura, y va a haber, como en toda saga, todo un desarrollo del rol de distintos momentos del aprendiz y distintos momentos del maestro, ¿sí? Aquí están los dos como en una misma actitud,
consolidando ese vínculo, los dos mirando hacia el mismo lado, uno desde un lugar de desafío, por ahí el más chico, y aportando su impulso, su juventud, su fortaleza de caminar, y obviamente el sabio en este caso, brindando, ¿no?, el freno, la reflexión y demás. Cosas que se desprenden un poco de lo que uno conoce de las películas, obvio, pero también de la imagen en sí, ¿no?, donde tenemos esta dinámica. Sigamos. Acá volvemos a retomar la misma saga. En la segunda de las películas ya el maestro muere en la primera y en un momento se le aparece a Luke y lo envía con otro maestro con el que fue su maestro. Acá vamos a tener esto también, ¿no?, de que la sabiduría, en este caso, por ejemplo, el I Ching, que se inscribe dentro de la filosofía taoísta, y yo para entender el I Ching no me fue fácil y me tuve que poner a leer, por ejemplo, el Tao Te Ching, y después el Hua Hu Ching, también atribuido a Lao Tse, también algunos libros de Chuang Tse, y también los poetas de la dinastía Tang, ¿sí?, Li Taipo y otros, donde uno empieza más o menos de a poco a embeberse, ¿sí?, de, por ejemplo, en este caso, la ideografía, la forma de metaforizar y de expresarse del idioma chino, de la poesía china, de la filosofía. Entonces, bueno, aprendiendo así me fue un poco más fácil entender el I Ching. ¿Qué quiero decir con esto? En este caso el maestro lo manda con su maestro, y acá lo vamos a ver en dos películas muy, a ver, no me voy a acordar, 1982, 80 puede ser, la imagen de la segunda, y en esta ya lo vemos al mismo Luke Skywalker ya siendo el mismo maestro y demás, y el otro que se le aparece como espíritu, ya había fallecido Yoda, se le aparece como espíritu. Esta cuestión de que aún el maestro, ¿sí?, siempre va a tener un referente, siempre va a tener un linaje, una filosofía, un camino en el cual ya alguien lo caminó por él, ¿no? A veces esto nos va a librar de los personalismos, nos va a librar de cierta superstición al creer que es el I Ching, la magia es la única respuesta. No, el I Ching lo que contiene es un lenguaje simbólico que está inscripto dentro de una tradición, de una filosofía, de una cosmovisión, de una cosmovivencia. Lo mismo podríamos decir de la astrología, lo mismo podemos decir de las runas, lo mismo podemos decir del tarot, ¿sí? Va a haber toda una construcción que se inscribe dentro de una tradición dentro de la cual uno entra, ¿sí?, cuando va a ir a consultar, digamos, o a embeberse de eso, ¿sí? Aquí la siguiente, una película que recomiendo, se llama así como la frase que está ahí: primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primavera. Transcurre en un lago, calculo que de China, oriental, donde hay un pequeño monasterio flotante. Yo primero creí que era una isla, pero después vi que se moviera como en una balsa, donde están este maestro con este niñito, el aprendiz, y se van dando diferentes situaciones donde van pasando estos momentos, no solo del año, no solo las estaciones del año, sino ciclos chicos dentro de ciclos grandes, y se ve también la primavera, otoño, invierno del maestro, el crecer del chico, la relación que hay entre el discípulo y el maestro cuando es niño, cuando es adolescente, cuando es adulto, crisis que se dan, tensiones que se dan. Una película hermosa desde lo visual, iluminadora desde su contenido de guión, y la verdad que desafiante en algunas cuestiones que tiene, la súper recomiendo. Y sobre todo esto,
El viaje al encuentro del I Ching es el viaje al encuentro del maestro dentro nuestro. Porque cuando a mí algo me resuena y yo digo el I Ching me contestó, es porque yo que antes dudaba, hubo algo afuera que hizo que mi pregunta encuentre el encastre justo y el contexto y el espejo ideal para que yo no dude de que la respuesta de ese maestro es la correcta. ¿Sí? Es ahí donde me quedo más del lado de Jung que de aquello que decía Krishnamurti, de que cómo. Bueno, Krishnamurti mismo decía, si uno sabe cuál es el maestro es porque reconoce cuál es la verdad y porque la verdad le resuena. No es el maestro, es uno. Entonces él decía, la búsqueda va en uno mismo. Lo que sí facilita el maestro, sea una persona o sea un libro, es esa proyección del arquetipo, ¿sí?, hacia el exterior, sacarlo de nuestro inconsciente, de nuestra alma, de nuestro imaginario y ponerlo enfrente, ¿sí? Otro ejemplo más, el que sigue. Tenemos otra saga maravillosa de Matrix. Aquí Neo, en uno de sus encuentros con la pitonisa, creo que en la segunda película, Neo, también el elegido. Recuerdo patente películas estas profundamente trabajadas por las autoras. En ese momento eran Larry y Andy Wachowski, que después, bueno, se autopercibieron mujeres, y es Lana Wachowski, no me acuerdo el nombre de, y Hannah creo que la otra. Creo que es Lana la que hizo la cuarta versión, la cuarta película maravillosa, también la súper recomiendo. La crítica no fue muy positiva con esta película, pero la verdad, la he visto 6 veces y le encuentro cada vez más maravillas a Matrix Resurrections, porque habla de esto, de el drama de Matrix puesto en el espejo del paso del tiempo, de la vejez, de cómo nuestras rebeldías de juventud se transforman o son absorbidas y cómo, bueno, cómo reencontrarse uno mismo. La verdad que es una película maravillosa. Quizás sí para los que tengamos ciertos años y por ahí a los chicos no les guste. Pero Neo, en este camino que hacen las películas, tiene muy distintos encuentros con esta pitonisa. En un primer encuentro hasta la pitonisa no le dice nada, pero él mismo, que estaba dudando de ser el elegido o no ser el elegido, llega y le dice sí, pero, y ella le va, lo induce, perdón, voy a spoilear parte de la Matrix 1, y él en el primer encuentro dice, bueno, se va diciendo, bueno, yo no soy el elegido es otro, porque yo sabía, bueno. Y obviamente en la misma película él cae con que, bueno, ¿qué es ser el elegido? Estas cosas no llegan por un guiño del destino, un señalado de Dios como un Mesías. Ser el elegido es estar en el momento preciso en el que uno puede hacerse cargo de cumplir su propio camino, de caminar su propio camino. En ese momento él no estaba listo. Cada uno es el elegido en su propia vida para caminar el propio camino o de abandonar el propio camino, y así empezamos un poquito a dejarnos de lado muchas veces, y ahí está una gran tensión que hay, ¿no?, al interior de cada uno de nosotros. El viaje espiritual, sea tome la tradición que sea, es siempre individual y va a ser siempre esto, ¿no?, hacerse cargo del propio camino. En este caso la pitonisa sirvió de espejo a lo largo de las películas, de una maravillosa representación de la sabiduría, del oracular. El lugar donde ella estaba siempre estaba lleno de frases y de signos, donde se citaba, bueno, conócete a ti mismo y conocerás el universo, esta frase que estaba en el templo de Delfos en Grecia, un montón de guiños. Vamos a encontrar mucho. Hay mucho del arte moderno en el cine, hasta diría, bueno, la música también,
en el teatro, en muchas películas que beben mucho de la simbología. Bueno, Star Wars, por ejemplo, toma mucho de... Los Jedi están copiados de lo que era la tradición de los samuráis y ese código de honor y ese código monástico y esas formas de vida que se inscriben dentro de una especie de filosofía y que hacen una lectura también moral, mística y espiritual del mundo, ¿no? Matrix es eso, este camino que, bueno, viene a pintarnos un elegido, un salvador, pero acá la imagen del elegido es peligrosa para el ego, pero es maravilloso cuando uno entiende que uno a lo que está destinado es a caminar su propio camino. Y el otro, el de él. Y es ahí donde el ego puede escaparse un poco del ubris o ibris, que es la trampa del arquetipo de Narciso, o del arquetipo del Mesías, ¿no? Que se inmola en nombre de una colectividad, y sí tomar, ¿no?, esto de hacerse cargo del propio camino. El que pregunta si de verdad busca una respuesta está buscando hacerse cargo del propio camino. Y no da para echarle la culpa al maestro cuando contesta, porque si uno lo toma como cierto, es uno el que, el que se hace cargo de que esa respuesta del maestro le sirvió, y es por eso que este maestro me sirve y otro no. Porque cuando un maestro me dé una respuesta que a mí no me gusta, y voy a elegir otro. Si conmigo no resuena la forma de dar yoga de un instructor de yoga, y voy a buscar otro. Y eso no quiere decir que el anterior no sea verdadero. A mí me pasó en una época, yo tenía mucha afinidad con el I Ching, exploré el tarot, pero no encontré la forma de tirada de las cartas que me resonara, que me fuera, no sé cómo explicarlo, resonara conmigo, que me sintiera cómodo y contenido. Y de un tiempo a esta parte encontré una forma de tirada que me encanta y que la tengo, pero, y lo he hecho mío, como el I Ching. Y fueron momentos donde un lenguaje, un cuerpo de enseñanzas, de símbolos, conecté y pudo resonar y pude ahí espejar este arquetipo del sabio, ¿sí?, para usarlo como mapa en este camino de las dudas y de la vida. Sigamos acá. El que sigue es un modelo muy tradicional, hindú, bien oriental, ya más no tanto de China, Japón o el Zen, sino más hindú. Vamos a tener la juventud en el pelo negro del discípulo, incluso con la tradicional, siempre sentado un poco más abajo del maestro, todo el fondo del discípulo pintado de rojo, que simbolizando la pasión que lo lleva, que lo mueve en la búsqueda de la sabiduría y también al iniciar el camino de la vida, y al maestro con el gesto incluso de la mano levantada en exposición, con los mudras que da el yoga, su pelo blanco, de la sabiduría que traen los años. También atrás del maestro los colores son otros, está en el negro, un poco más atenuado, está esta planta florecida como el florecimiento de la sabiduría, y siempre está también esta cuestión de la altura, ¿no? Está la altura. Vamos a tener este simbolismo muchas veces. Lo vamos a ver en gente. Lo bueno de los arquetipos junguianos, cuando hablamos de esto, es que son instintos prácticos y concretos que lo vamos a ver. A veces uno lo puede proyectar en un libro y van a ver que si uno se encariña o resuena con el I Ching, uno va a ir al encuentro del I Ching con una actitud de prepararse, con cierta solemnidad, llamémosle, con cierta ritualidad, con un respeto que ya no es forzado por la formalidad de un ritual, sino que nos nace porque sabemos que contesta. A mí me pasó en una época, después de que me trató de necio varias veces, no es que me hubiera enojado, sino que decía, si no voy a escuchar la verdad que el libro me dice, y voy a hacer lo que quiero más allá de lo que el libro me dice, mejor no le pregunto. Si voy a dejarme llevar por las ganas y no por lo que yo creo correcto, muchas veces dije, mejor tal cosa no se la pregunto porque a la larga voy a hacer lo que quiero hacer y no lo que sea lo correcto.
Entonces, bueno, está esto, ¿sí? Y lo vamos a ver. Vamos a ver gente como vimos en la cara de Frodo y en la cara de Gandalf. No es la misma la actitud ante la duda del muchacho que tiene todo el rojo de la pasión y recién inicia su camino y su poder está en su capacidad de movimiento y de generar, que en la de él, de aquel que ya recorrió el camino y que su poder está en saber cómo terminan muchos de los caminos, ¿no? A dónde van a parar los pasos y dónde van, ¿sí? Seguimos. Otro ejemplo maravilloso que a mí me encanta. Acá lo que tenemos, esto es arte budista. Lo que tenemos es Marpa y Milarepa. De izquierda a derecha, el que está con el saco oscuro es Marpa. De este lado, el que tiene la mano puesta como escuchando así, es Milarepa, un santo tibetano, el mayor, si se quiere, de los santos, de los yogis tibetanos, considerado un santo. Padmasambhava lleva el budismo al Tíbet, considerado uno de los más reverenciados de los lamas, pero luego está Milarepa, que aprende de Marpa. Marpa trae las tradiciones hindúes al Tíbet, las traduce del sánscrito al tibetano, y el mayor discípulo de Marpa es Milarepa, un yogi que atravesó vivencias muy profundas. Hay un libro maravilloso que es la vida de él, el gran yogi Milarepa del Tíbet. En su juventud, por presiones de la madre y para venganza familiar, usa la magia negra, lo cual después de eso se arrepiente y llega a Marpa, que se las hace. El camino de redención de Milarepa fue muy arduo, muy difícil, y después un yogi que meditó en las cavernas, en cuevas del Everest mismo, del Tíbet, durante años, vivía, está medio verdoso en la imagen de la derecha, está él ahí, Milarepa abajo, y está arriba, una imagen muy común en el Tíbet, que yo la supe reconectar con esa tradición acá en los Andes también, porque cuando uno recibe una iniciación, es iniciado dentro de un linaje de maestros que hacen una práctica y que van legando un saber y que muchas veces se los medita sobre la coronilla de uno, ¿sí? Y que nos influyen. No es solo la palabra y el conocimiento del maestro, sino la vivencia del maestro en forma de energía también, lo que entra. Por eso en el Tíbet es muy común esto de recibir las bendiciones meditando en la figura del maestro, así como está esta imagen, donde se lo ven verdoso a Milarepa porque vivió a base de, durante años, meditando a base de un té. Él le decía sopa de ortiga, pero que le puso la piel, según él, muy verdosa. Hay cosas muy, muy maravillosas en la biografía de Milarepa, un yogi que desarrolló todos los poderes y demás, y que se inscribe profundamente en este, ¿cómo llamarle? En este arquetipo, ¿no? De haber sido discípulo, el camino de redención que todo aprendiz lleva, haber encontrado al maestro, primero un maestro erróneo, después el maestro correcto, el camino de la redención, el camino de la iluminación, la vuelta al hogar, todo el viaje del héroe en la vida de Milarepa. Desarrolló todos los poderes yógicos, la evitación, etcétera. Quien esté interesado, es maravillosa la filosofía, los textos y los poemas que quedan de las canciones, porque él cantaba mucho y impartía conocimiento así. Y se da esta relación, ¿no? El maestro correcto, el maestro no, esta búsqueda, ¿sí? Nosotros en nuestro curso vamos a explorar el universo simbólico del I Ching, las filosofías que lo atraviesan, la historia que lo atraviesan, las prácticas que atraviesan el I Ching, ¿sí? Alguna vez también vamos a ir a la parte de las emociones, ¿qué nos pasa con determinadas situaciones? Obvio, vamos a hacer tiradas, vamos a analizar, un poco esto contando el
el curso, traer dudas, ¿sí? Yo las respuestas no las tengo a todas, pero las vamos a buscar. Y sí tengo estos compañeros de viaje que fueron otros sistemas, lenguajes simbólicos, otros sistemas simbólicos, pero a la vez también la filosofía china de los autores y demás, y nos vamos a sumergir en esto, tomando así como esto, entendiendo que el I Ching se escribe y nace dentro de una tradición. Para poder aprovecharlo, lo mejor es embeberse un poco de esa tradición donde está Lao Tse, Chuang Tse, Confucio, los poetas chinos y demás. Así como Marpa, Milarepa enseñó de Marpa, Marpa de Tilopa y el de Naropa y así, y se va legando un río de conocimiento, y luego el mismo Milarepa obviamente fue maestro. ¿Sí? Digo esto porque después de un tiempo uno mismo va a empezar de trabajar con el I Ching a imaginar qué diría el I Ching ante determinada situación. Y ya uno empieza a conectar, a veces hasta ya sin tirar las monedas. ¿Sí? Empieza a conectar con una forma de pensamiento, con una actitud, como esta duda que sostenían Frodo y Gandalf, ¿no? en la primera foto. El problema era el mismo. ¿Sí? Teníamos un anillo que representa el poder del mal, de dominación. Bueno, y ahí el miedo, la ansiedad y el Frodo y Gandalf con su pipa en una actitud diferente. Bueno, esto es lo que uno termina generando en este diálogo entre el arquetipo del preguntador, que es el aprendiz, y el arquetipo de la sabiduría. Pasemos al siguiente. Aquí tenemos dentro lo que es uno de los tarot, el tarot de Balbi, el sumo sacerdote, ¿sí? La figura de la sabiduría espiritual, ¿sí? De la autoridad espiritual, los dos pilares del templo atrás, uno blanco, otro negro, viendo cómo este sabio es el guardián, ¿sí? de los pilares que sostiene el templo, la sabiduría, esta sabiduría que contiene los opuestos. Bueno, algo que se da mucho en la cosmovisión de muchos sistemas filosóficos, también de la alquimia, pero sobre todo en Oriente y también en los Andes, es la complementariedad de los opuestos, ¿no? Este yin y yang, que es un símbolo del I Ching, donde la paz suprema es el equilibrio entre lo yin y lo yang, y donde lo extremo yin da origen a lo yang y lo extremo yang al yin, se va a dar en esto, ¿no? Acá lo vamos a ver en este sumo sacerdote que custodia dos columnas de distinto color, de distinta índole, y a la gente que viene a preguntarle, ¿no? Ahí vamos a tener a los que vienen con la necesidad de la sabiduría. Cuanto más significativo sea la respuesta del I Ching hacia nosotros, va a tener que ver cuanto más necesaria sea, o cuanto más urgente la pregunta que le hagamos y más necesaria la respuesta que nos vaya a dar. Cuando uno pregunta por una duda menor, había un amigo que me hizo conocer mucho el I Ching y que había ido a un curso de un chino y le quedó sonando una frase donde el chino decía: no consulta I Ching por lotería, ¿no? Con esto de no pronunciar bien las R, y que era no consultar el I Ching por lotería. Y no era no preguntarle por un número para ganar la lotería. Estaba diciendo que no era un oráculo para consultar por trivialidades. ¿Sí? Era un oráculo para consultar con compromiso. ¿Sí? Esa era la metáfora que mi amigo rescataba de aquel taller. ¿Sí? Así que bueno, como estos que vamos a un sumo sacerdote, espero que si alguno hace el curso y demás, termine viviendo esto, esta es la idea. Lo mejor queda como un libro más, muy sabio, muy filosófico, muy profundo, una joya de la cultura humana. Para mí uno de los libros, cuando uno imagina
algunas de las versiones del fin del mundo que Hollywood tanto nos ha hecho imaginar, ¿no? En mi caso, yo, oriundo de un pueblo de aquí de Córdoba, ahora vivo en Villa Giardino. En esa época vivía y nací en Cruz del Eje, donde hay un dique muy grande, y hubo un momento donde dijeron que se había roto el dique, ese momento se rompió una vez, esa vez no. Fue toda una falsa alarma, pero se evacuó el pueblo, en 15 minutos el pueblo se vació, hay un documental y todo con una falsa alarma y unos atorrantes. Pero bueno, a ver, ¿qué libro salvaría yo? ¿No? Ante una cosa así, bueno, Lichín era uno de los libros que yo me llevaría conmigo, porque no es un libro, o al menos es un libro maestro, un libro que abre puertas al autoconocimiento. ¿Sí? Así que bueno, ese camino para abrir puertas al autoconocimiento y al crecimiento que involucra volvamos a lo siguiente, que ahí justo lo iba a nombrar, volvemos al viaje del héroe, ¿sí? Yo lo trabajo el viaje del héroe, pero desde mis alumnos creo que de primaria, creo que algo he hecho también. Del terciario, como el arquetipo del crecimiento humano, del aprendizaje humano. El chico que se levanta a la mañana para ir a la escuela, donde se le va a plantear un problema y se va a ver en la dificultad de resolverlo y va a volver de la escuela, si Dios quiere y si la escuela cumple el rol que tiene que cumplir, con la herramienta como para que él haya descubierto una capacidad para resolver ese problema, está un poco dándole vida al viaje del héroe. Porque ese niño volvería a su casa enriquecido con el elixir, va a decir eh, el autor del libro de Joseph Campbell, del héroe de las 1000 caras, porque este héroe que primero tiene un llamado a la aventura, tiene dudas, encuentra dificultades, encuentra un mentor, que ahí entra el Lichín, y después se va a enfrentar con eso que le aportó el mentor, y va a ir a una caverna, a su zona oscura, la noche oscura del alma, una crisis, y gracias a un poco lo que aprendió y a hacer lo propio y a elaborarlo, se va a enriquecer y va a salir de esa crisis y va a volver a su zona de confort enriquecido, ¿sí? Por esto va a ser el viaje que cada consulta del Lichín puede llegar a encarnar, ¿sí? Lanzarse con una pregunta, siempre tratando de que sea lo más clara, integral, auténtica, sincera, posible. Y esa pregunta nos va a lanzar una aventura en la cual el Lichín nos va a servir yo creo que nos da un mapa muchas veces, nos da un contexto. A mí los distintos lenguajes simbólicos me han resonado por épocas. A mí el I Ching, la característica es que siempre da un contexto. Va a decir el tiempo en el que está, este tiempo es esto, y dentro de este tiempo tu rol puede ser este, o este otro, y en eso, bueno, yo encontré lo mismo en la tirada nueva que encontré del tarot, por ejemplo, encontré la misma situación. Encontré cómo generar un contexto, porque a mí me gusta eso. A mí me gusta lo que también dan los Andes, ¿no? Que la verdadera sabiduría individual se da cuando el yo individual se hace uno con las leyes naturales, ¿sí? Hace una las leyes de la naturaleza, y eso está la dualidad entre... hay mucho paralelismo entre la cosmovisión andina y americana, con la filosofía taoísta en esta unión con la naturaleza, en esto de opuestos complementarios, yin y yang, acá le llamarían Hari Warmi, o el Inti y la Iquilla, la luna, o el Tata o Viracocha y la Pachamama. Hay mucho de esto. Ahí no alcanzo a leer, pero no se me ha puesto oscuro a ver. Están agradeciéndote la claridad de la ponencia, Galo. Hay algunas compañeras. Bueno.
Bueno, muchas gracias. Este no sé si era el último, vamos al siguiente. No sé si se me ve ahí, no sé si hice algo. Bueno, acá llego a agradecerles a todos, Te quienes perdimos estén en la acá, imagen ahí. Norman. Ahora no te vemos. Ahí me busco. Ahí búscate. Te escuchamos, pero no te vemos. A ver, a ver. Bueno, ahí va a volver a aparecer Galo. Justo, bueno, ya estaba cerrando su ponencia. No sé si nos estás escuchando, Galito. Pero bueno, mientras él se reconecta, agradecerles a todas por estar presentes, a Galo fundamentalmente por esta claridad, este viaje hermoso que nos ha compartido, así esta introducción un poco, ¿no? Ahí se conectó de nuevo. Y bueno, y contarles que la semana que viene inicia en Numen esta formación en I Ching, que tiene una duración de 6 meses, es todos los viernes, ¿no? De la mano de Galo, para bueno, en equipo, en grupo, que siempre nos gusta tanto también desde Numen, ¿no? La experiencia grupal, ir recorriendo, ¿no? Este maravilloso libro. Ahí Galitos, ahí estamos, te habíamos perdido. Ahí volví, algo pasó que se cortó. Pero Bueno, bueno, ya había cerrado, sí. ¿alguna duda o alguna consulta? No alcanzo a leer de aquí. No sé, Agustina, si has leído ahí en el chat alguna. Quedan, bueno, todos invitados al curso. Va a ser un viaje hermoso. Fue un desafío maravilloso cuando me lo plantearon y me puse de cabeza. Y cada vez que voy armando el curso y las clases y más me apasiona a mí mismo, creo que va a ser un viaje muy lindo. A mí, para revisitar algunas cosas, me acuerdo que había perdido, o creo que me lo habían prestado, por ejemplo, el libro de la Flor de Oro, El secreto de la Flor de Oro, lo busqué, lo volví a revisitar y la verdad que nada, ha sido preparar el curso un viaje hermoso, así que todos y todas invitados a sumergirnos en este maravilloso portento de la cultura humana que es el I Ching. Bueno, gracias por estar, gracias Galo, hermoso, hermoso escucharte. Bueno, creo que a la mayoría le hemos mandado también la información bueno, de todas las propuestas de nuestra escuela, pero también pueden entrar a la página de la escuela, escuelanumen.com. Si no, escribirnos en nuestras redes, les mandamos la info, tenemos sus bases de datos, seguro que les vamos a estar enviando ahí todas las propuestas que vamos teniendo. Así que bueno, gracias por estar, esperemos que lo hayan disfrutado. No sé si alguna quiere comentar algo más. Acá en el chat te están diciendo que hermosa la charla, que gracias, que todo muy claro, corazoncitos y demás. Buenísimo, bueno, muchas gracias a todos, a todas por estar. Eh, nada, yo feliz porque, nada, me une a este libro un amor muy grande, un agradecimiento muy profundo por lo que ha hecho y hace en mi vida. Y también de paso agradezco a Numen, que no puedo, es casi un sueño porque también accedí a Numen descartando material que no me gustaba en YouTube y Numen era una vertiente de fuentes y de conocimiento serio, profundo, vertido con amor y profundidad y compromiso. Nada, va mi saludo para Ada, que sirvió de vínculo y que fue la primera que conocí dentro del instituto, los cursos y demás. Así que bueno, súper recomiendo no solo mi curso, sino todos lo que dicta Numen, que es una maravilla. Los invito a los que están a que vean las propuestas del instituto, que es maravilloso. Bueno, Hola, muchas gracias a todos. Sí, ¿puedo decir algo? claro que Liliana, sí. Lili, sí, te escuchamos. yo
conozco algo, he hecho algunas lecturas así medio más en casa. Primero, gracias por la exposición, pero me pareció interesante y lo quiero hacer, sumar este conocimiento de psicología como un fundamento importante, ¿no? De todos los temas que ibas a tocar, Galo, en relación a la psicología arquetípica. Así que me pareció muy bueno eso, sumar para tener más claro a qué se refiere. Y sí, cuando he estado leyendo algo, me resulta difícil como traspasar, digamos, ese conocimiento que está aplicado a la civilización antigua, a la sociedad antigua, al hecho de la pregunta, ¿no? Cómo hacer esa relación. Pero bueno, lo iremos ahí descubriendo. Como cuando hablaba de los vulgares o de así palabras que de pronto digo, ¿a qué se refiere cuando dice vulgares? Que está desde una sociedad antigua a hoy, ¿no? Cosas así. Claro, claro. Claro, uno escucha vulgar y le suena discriminación, le suena... Peyorativo, y está sí. hecho desde otro lugar. Está hecho Claro. desde otro lugar. Sí, sí. Entonces, bueno, a mí me ayudó mucho la lectura del Tao Te Ching. Fue mi primer, creo que fue mi primera ayuda, mi primera escalera para poder entender un poco mejor al I Ching. Y después, bueno, fui descubriendo que había otros libros, porque se supone que el Tao Te Ching es el único libro que escribió Lao Tse, y después hay varios, algunos están en duda porque la figura misma de Lao Tse se pierde, se mezcla con el mito. Pero bueno, el Hua Hu Ching es otro, y después, bueno, un poco empezar a entender el lenguaje simbólico Claro. de, de hasta los poetas chinos, Sí, no sí. solo los filósofos, sino... y sí, esto del vulgar, el noble, yo decía, no está hablando de los nobles cortesanos, está hablando noble aquel como lo que en los Andes llaman Verdadero, el quizás. Kapangán, el recto camino, el que sigue el camino recto. Claro. Puede ser un pobre hombre, pero sigue el camino con nobleza, es un noble. Y vulgar es aquel que no, que se confunde un poco con la masa y que no es capaz de hacerse cargo de su propio caminar a veces, y donde entra esta cuestión de ahora a veces le decimos vibrar bajo o egoísmo, bueno, en determinadas situaciones a todos nos toca estar en uno o en otro. A mí creo que me ha tratado de vulgar el I Ching, así que no me voy a ofender. Sí. Me ha Gracias. tratado de vulgar, Sí, sí. yo no tenía portal y lo era, así que nada, no, es una maravilla. Es lindo, es Muchas un libro. gracias. No, gracias, gracias. Gracias. Es hermoso enojarse con el I Ching. A mí me ha pasado No. mucho. Bueno, gracias, Me- gente. Gracias, Galo. Gracias enormes. Nada, gracias a Nome, gracias a todos los que están, gracias a Agustina, Héctor, Ada, Gracias a todos. y a todo el equipo. Así que Gracias, que bueno, tengan hasta la hermosa próxima. noche. Gracias, Garito. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.